Listo, creo que ya inició. Bueno, chicos, me presento. Mi nombre es Camila Segura. Para este periodo académico voy a estar asignada a la parte de física electrónica, pues de su curso de física electrónica, ¿cierto? En este caso, nuestro primer encuentro, bueno, el primer CIPAS de la tarea, recuerden que vamos a tener 2 CIPAS para esta tarea 1. El día de hoy vamos a ver algunas generalidades de la guía y vamos a tratar algunas partes del ejercicio 1 y 2 para que ustedes se den una orientación de más o menos cómo se realizan estos ejercicios, pues ya que la profundización teórica y demás deben realizarla ustedes y también recuerden participar en las webconferencias, que es muy importante, y asimismo allí van a poder encontrar toda la parte teórica, ¿sí?, de esta primera tarea. Entonces, el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar la guía de actividades, vamos a ver y dar una orientación de más o menos cómo se trabajan los ejercicios 1 y 2. ¿Por qué más o menos? Bueno, más o menos no, vamos a trabajar algunos, sino que les digo más o menos porque estos IPAs, como ustedes bien saben, no es para que hagamos todos los ejercicios completos, ¿no? Porque algunos me dicen, profe, hagamos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Bueno, vamos a trabajar sorteaditos, salteadito así, para que ustedes más o menos se den una orientación. Igualmente esta grabación va a quedar, ustedes la van a poder ver, yo se las mando al grupo de Teams y también al foro. Vale, chicos, voy a cerrar mi cámara porque va a comer mucha conexión a internet y vamos aquí a poner este video, ¿sí? Y posteriormente, cuando finalicemos la sesión, la descargo y la vamos a poder visualizar. Yo creo que si acabamos en 1 hora y media, 2, antes de que salga acá del centro, la van a poder ver en su, sí, en su grupo de Teams. En los foros sí me demora un poquito más, o si no en este mismo chat. ¿Vale, chicos? Bueno, entonces voy a cerrar pantalla, ya me presenté. Yo creo que al final de pronto la sesión, o si quieren, no, de una vez, ¿por qué no? Todos como que prendemos, si pueden, la camarita para verlos, porque siempre los veo a través de las fotos, pero no los veo personalmente, ¿sí? Entonces, ¿por qué no todos mejor? Y que pueda, bueno, saludándose a Jarlín Eduardo. ¿Desde dónde, Jarlín, te conecta? ¿Desde qué zona del país? Ese es el micrófono cerrado. Zona Bolívar. Buenos días. Buenos días. ¿Desde dónde te conectas? De Arjona, Bolívar. Arjona, Bolívar, bienvenido. Ángela, ¿desde dónde te conectas? Buenos días, de aquí de Cartagena. Uy, súper, Cartagena. Tengo muchos estudiantes de la zona Caribe. Bueno, Sí, bienvenida por acá estamos, cuando quieras. gracias. Estamos en la otra punta del país. Bueno, ¿quién más nos encendió la cámara? No, los demás compañeros no. Bueno, listo. Entonces, igual, para saludarlos, estamos desde Puerto Asís, Putumayo, la otra punta del país. Entonces, miren cómo la universidad, a través de su integración de grupos de trabajo, nos podemos conocer desde la punta de arriba, punta gallina que le dicen, hasta acá, hasta la otra punta del país. ¿Listo, chicos? Entonces vamos a trabajar, vamos a ir despacito viendo qué es lo que hay que hacer, porque es una guía que es muy teórica. Para esta primera tarea es muy teórica, pero es muy trabajable, ¿sí? Entonces vamos a darle despacito a eso, ¿listo? Bueno, entonces, bueno. Voy a empezar espérame, voy a abrir, me pasé aquí a la iPad para trabajar porque generalmente a mí me gusta trabajar esta asignatura trabajando con cálculos, números. Esta primera actividad es un poco, sí, un poco teórica, pero necesitamos hacer uno que otro calculito. Entonces, me gusta mucho trabajarlo a mano. Yo creo que les gusta mucho. Bueno, voy a empezar a compartir. Ok, listo. Voy a empezar a compartir. Vale. Listo. ¿Me confirman si están viendo la pantalla, por favor? Sí, señora. Ok, listo. Bueno, esto sí pasa, me gusta que sean muy dinámicos. Yo sé que ustedes, pues para su teoría, es las webconferencias. No voy a puntualizar mucho en teoría ni ahondar, porque si no nos demoraríamos, si una con webconferencia demora 2 horas, pues aquí con los hechos nos demoraríamos 4 horas. A mí me gusta que los CIPAS sean al punto, trabajables.
Y recuerden que tenemos espacios para dudas e inquietudes, entonces ahí ya las podemos también como sacar más a profundidad si es teóricamente. Entonces, chicos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar primero revisando la tarea, ¿cierto? Esa tarea se aperturó el 18 de febrero, ¿sí? Ahora, vamos a tener en esta parte dos anexos. El anexo 1, que es nuestro plantilla de trabajo. Al decir plantilla, chicos, quiere decir es que sobre esa plantilla nosotros vamos a plasmar las respuestas, ¿sí? Por así decirlo. En resumidas cuentas, ¿qué vamos a hacer? Cuando ustedes resuelvan sus ejercicios, tienen que plasmarlos allí. Para eso es la plantilla anexo 1. ¿Listo? ¿Dónde está? En la parte de donde está la guía de aprendizaje, en la parte superior, ustedes la van a encontrar allí. Pero muchos me preguntaban, profe, ¿dónde está el anexo 2? Sí, el anexo 2 de los ejercicios. Si ustedes leen completamente la descripción, van a encontrar que este anexo que estamos viendo acá se encuentra en la parte del foro, al finalizar el anuncio del foro. ¿Listo, chicos? Para que no se me pierda. ¿Qué nos dice en resumidas cuentas esto? La misma metodología que ustedes trabajan en algunas materias. ¿Qué hay que hacer? Simplemente van a ver 5 ejercicios, ¿sí? 5 ejercicios, uno para cada estudiante. ¿Por qué uno para cada estudiante? Recordemos que nosotros en los grupos somos 5 personas. En realidad 6. ¿Por qué 6? Porque es un estudiante, 2, 3, 4, 5, que son estudiantes, y en la sexta persona es el docente. ¿Listo? Entonces aquí va a haber el estudiante 1, 2, 3, cualquier número de estudiantes, ¿sí? 5 estudiantes, cada uno debe escoger una. No se puede repetir. Entonces, ya teniendo claro de que nosotros somos 5 estudiantes y cada estudiante debe tomar ya sea el estudiante 1, 2, 3, 4, 5. No quiere decir que si tú estás en el grupo, siendo el primero, por el apellido, digamos, Acosta, vas a ser el estudiante 1, no. Tú puedes escoger cualquiera, es el que primero llega al foro y diga, profe, yo voy a hacer los ejercicios del estudiante 1. ¿Listo? No se pueden repetir las temáticas, no pueden, o sea, ustedes no pueden repetir estudiante. Es decir, si Julián cogió el estudiante 5, pues Ángela no puede ya coger el estudiante 5. ¿Listo? Ahora, ejercicio 1. Hoy vamos a tocar el ejercicio 1 y el ejercicio 2. El ejercicio 1 va a ser la identificación y caracterización de un semiconductor. Recuerden, la caracterización de los semiconductores y sus características ya teóricas, ustedes si quieren ahondar se pueden ir a la webconferencia. La directora explicó muy bien esa temática. Generalmente pues los semiconductores son materiales que conducen, ¿sí? Conducen electricidad, tienen unas bandas, una banda de valencia, una banda prohibida, una banda de conducción, ¿sí? Muy resumido. Ahorita que vamos trabajando con el experimento vamos a ir a hablar. Pero ya para profundizar sobre un átomo, sus electrones, sus protones, neutrones, todo eso, ustedes ya lo pueden profundizar en la teoría y también en la webconferencia, ¿sí? Lo que queremos aquí hacer es más o menos no, la orientación del cálculo de cómo usted realiza su ejercicio. Sí, toda la parte teórica, pues como les reitero, la directora fue muy dinámica, muy dinámica, realizando las explicaciones. Entonces, les sugiero que vean, la webconferencia no es tan larga, es relativamente corta, 1 hora y media. Ustedes saben que unas webconferencias se pueden demorar muchísimo. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice? Que se entrega la muestra de material. Aquí se entrega pues un material, ¿sí? Aquí un pequeño errorcito de redacción, como todo ser humano puede haber. Errorcito. Bueno, entonces se entrega un material sólido, ¿sí? Desconocido, un semiconductor obviamente, para su caracterización eléctrica, con el fin de analizar su comportamiento y clasificarlo adecuadamente. Para ello se realizan 2 mediciones experimentales independientes. Ok, nos está diciendo que 2 mediciones experimentales. Primero, el experimento 1. ¿Qué pasa? Este ejercicio 1 consta de 2 experimentos. ¿Bien? Quiere decir, pues que nosotros vamos a tener que hacer, tanto el estudiante 1, 2, 3, 4 y 5,
pues ambos experimentos, solo que cada uno va a tener una curva. Entonces, esa es una curva que caracteriza el comportamiento de la corriente versus el voltaje, ¿sí? Es decir, que para un determinado voltaje, pues va a tener una corriente este material, ¿sí? Es relativamente, chicos, que no se me asusten, es sencillo, es mejor que hacer, pues, digamos, análisis de circuitos. Esto es un análisis más teórico, ¿vale? ¿Qué va a suceder? Digamos, siempre me dicen, profe, es que usted toma el estudiante 1. Aquí, miren, chicos, no afecta relativamente. Las curvas son muy similares. Lo único es que sí vamos a tener que tener un poquito de ojito, ¿sí? Un poquito de ojito, porque son números muy pequeños, ¿sí? Pero generalmente, miren que casi todas tienen esa misma característica de comportamiento. Varían relativamente muy poco. Ahora, nos dice que esta curva, miren, se realizan dos mediciones experimentales independientes y nos dice que a temperatura ambiente de 300 Kelvin se mide la corriente eléctrica que circula por el material al aplicar diferentes valores de voltaje, obteniéndose la gráfica correspondiente corriente versus voltaje, ¿sí? O sea, que están midiendo la corriente eléctrica que circula por el material al aplicar diferentes valores de voltaje. Es lo que nos está diciendo la gráfica, chicos. A diferentes valores de voltaje, pues están midiendo las corrientes que se obtienen, ¿sí? Ahora, ¿qué nos dice este primer experimento? Primero, A y B. Dice que a partir de la curva, ¿sí? Corriente versus voltaje, calcule la resistencia diferencial del material en dos regiones distintas del voltaje aplicado. Con base en los resultados obtenidos, determine si el material presenta un comportamiento ómnico o no ómnico, justificando la respuesta. Y como segundo, tenemos que estimar el voltaje umbral del material a partir de la gráfica corriente versus voltaje y explique su significado físico, ¿sí? Del transporte de portadores de carga. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Simple y llanamente que calcula la resistencia diferencial es simplemente los cambios que presenta la gráfica a través del tiempo, es decir, conforme vamos viendo diferentes voltajes, pues miren que ustedes, algunas gráficas tienden a ser lineales, pero a partir de cierto punto hay un codo, ¿sí? O sea, hay una curvatura. Es decir, que la resistencia diferencial va a estar ligada, recuerden, a las pendientes. Las pendientes dependen mucho del cambio de una variable sobre otra, ¿sí? Entonces, este análisis es relativamente sencillo, es más el enunciado que lo que realmente el análisis profundo como matemático, sino más teórico. Luego, el voltaje umbral, ¿sí? El B sub T del material en la gráfica es el voltaje en donde este ya empieza a conducir el material. Simplemente es un punto en donde vemos cómo ya cambia, hay una variación y pues el material a partir de esta gráfica ya podemos determinar que empieza a conducir. ¿Sí? Porque es un material semiconductor. Generalmente, a pesar de que es un material sólido desconocido, nosotros ya viendo la caracterización de la gráfica, podemos observar que es un material semiconductor, o sea, inherentemente, ¿no? Ya si ustedes ven la parte de las webconferencias, la directora explica muy bonito cómo se comportan los materiales semiconductores y también, pues, obviamente los metales, que son conductores, muy buenos conductores, y también la parte de los aislantes, ¿sí? Más o menos cómo se pueden orientar por las gráficas, ¿sí? Como les digo, es más parte teórica que lo que es el cálculo. Entonces, vamos a trabajar primero estas dos partes con un ejemplo, ¿sí? Para que ustedes puedan observar. A ver, yo había hecho por acá aquí había tomado la imagen. ¿Listo? Como les digo, independientemente, chicos, de cuál sea la curva que esta vez tomemos, porque siempre me dicen, ay, profes, que todos los profes toman el primero. Generalmente uno lo hace, chicos, es porque el primero está de primero, ¿sí? Y se les daré algunas cositas para que ustedes orienten. Entonces, vamos a empezar a trabajar este ejercicio. ¿Listo? ¿Qué nos dice? La parte A nos dice lo siguiente, que hay que calcular la resistencia diferencial, ¿cierto?
en dos regiones de esta gráfica, en dos regiones, y decir si es ómnico o no ómnico. ¿Listo? Ok. Vamos a ver, de pronto más delgado. Muy delgado, no, pero listo. Ahora, la resistencia diferencial, chicos, es la resistencia en un punto específico de la curva, ¿sí? Como les digo, va a estar asociado a la pendiente. La pendiente es el cambio de una variable respecto a otra, ¿sí? Ahora, como nosotros tenemos siempre la ley de Ohm que está relacionada a que la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente, nosotros en este caso no podríamos usar esto para hacer los análisis porque simplemente la gráfica no es lineal, ¿sí? Por eso vamos a trabajar, como nos dice, con una resistencia diferencial. ¿Qué sucede con esto, chicos? La resistencia, al ser un punto específico de la curva, matemáticamente va a estar determinado por una variación, ¿sí? Entonces, digamos que la resistencia diferencial va a estar dada por del diferencial del voltaje respecto a la corriente. Quiere decir, en esta curva, que cuando va variando el voltaje, pues obviamente dice el diferencial de V respecto a I, o sea, la diferencia del voltaje respecto a la corriente. Conforme nosotros tenemos aquí un voltaje, así mismo vamos a caracterizar la corriente. Esto quiere decir pues que están ligadas una con la otra, ¿no? Esa es la gráfica, o sea, más o menos lo teórico. Ahora, este diferencial, nosotros tenemos que sacarlo. ¿Qué nos dice? ¿Cómo usted va a sacar un diferencial? Usted no tiene una ecuación para derivar, ¿cierto? Porque recuerden que las pendientes también dependen de la derivada o no, en función de qué está. Por lo menos, si yo derivo una ecuación de velocidad, me va a dar la aceleración, ¿sí? O si yo la integro y me regreso, me va a dar la velocidad, la de la aceleración. En este caso, como no es ese, nosotros vamos a trabajar con, bueno, el enunciado nos lo dice, la resistencia diferencial y en dos regiones. ¿Qué nos va a decir esto? Que vamos a tener que tomar dos puntos. Entonces, esta diferencia va a estar expresada por un delta, ¿sí? Esta resistencia diferencial. Esto lo vamos a volver, lo vamos a volver una diferencia de voltaje y una diferencia de corriente. Recuerden que las diferencias están dadas, ¿sí? Por ¿qué? Dos diferencias de dos puntos diferentes. ¿Sí, chicos? Eso es llanamente. Los diferenciales están dados siempre así. Un diferencial es la diferencia, como su nombre lo dice. Ahora, ¿qué sucede con esto? Nosotros vamos a tener que tomar dos puntos, ¿sí? Allí es donde yo les digo que ustedes van a tener que tener un buen ojito para un aproximado, porque obviamente los voltajes se ven más fácilmente, pero los valores de las corrientes no están pues tan súper claros como para uno observar. Entonces van a tener que poner un aproximado, ¿sí? O un muy buen ojo. Ahora, estos diferenciales, ¿cómo los vamos a hallar? Vamos a escoger, como el enunciado lo dice, dos regiones. De estas dos regiones, nosotros vamos a decir, ay, bueno, tomemos dos puntos, ¿sí? Un ejemplo, podríamos tomar este 0.2 que miren que se ve bien y antes de que cambie, para que sea más visible, 0.60. Pero si ustedes miran, no relativamente no es 0,0. Está muy, muy, muy acostado. Muy, muy acostada esa región. Pero les digo que ustedes traten de ampliar o aproximar. Ahora, ustedes pueden tomar valores muy pequeños que ustedes vean a su ojo lo que más se les aproxime. ¿Listo? O que lo que a ustedes les quede mejor para que ustedes vean de esa región. Entonces, tienen esta región así. Entonces vamos a tomar dos regiones, dos puntos. Entonces,
Vamos a tomar la primera. ¿Listo? Región 1. Para ver ese cambio diferencial. El voltaje 1, ¿sí? Porque hay que enunciarlo bien, va a ser 0.20, ¿se acuerdan? Y el voltaje 2 va a ser 0.60 voltios. Ahora, tenemos que ver en este punto cuánto vale la corriente. Son corrientes demasiado pequeñas. Yo voy a ir haciendo acá a mano con la calculadora, con mi calculadora, si ustedes también quieren allá, para que miremos los valores. Esperen, voy a prender la luz acá porque no voy a ver bien. Entonces, tomemos valores muy pequeños. A ver, muy cercanos a cero, porque va a ser muy pequeño. La verdad, si ustedes miran, está casi sobre cero. Entonces, digamos que para este valor, la corriente va a ser 4.18 por 10 a la menos 5 amperios. Quiere decir que esto va a ser chiquito, 0.0000418, o sea, 4 ceros, ¿no? Y esta corriente acá, 4.52 por 10 a la menos 5 amperios. ¿Listo? Ahora, nosotros ya podemos hallar ese primer diferencial. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? La diferencia de B, ¿sí? Va a ser igual a ¿qué? Recuerden que es una resta, menos 0.20 voltios. Esto nos va a dar 0,40 voltios, ¿sí? Esa diferencia en esa zona. Y el diferencial de la corriente, pues 4.52 por 10 a la menos 5 amperios menos 4.18 por 10 a la menos 5 amperios, ¿sí? Esto nos va a dar ¿cuánto? 4.52 menos 4.18 nos da 0.34. 0.34, entonces redondeémoslo. 3.4 por 10 a la menos 6 amperios. Son corrientes súper chiquiticas. O sea, esto es impresionante porque pues en la imagen tenemos que tratar de ver. Ahora, tenemos la siguiente analogía, ¿sí? Entonces, para voltajes bajos, ¿sí? Bajos, se pone muchísimo el paso de la corriente. ¿Eso cómo se ve reflejado? Miren, para voltajes como en esta diferencia de 0.40, hay una diferencia de corriente de 3.4 por 10 a la menos 6 amperios. O sea, eso es 0.00034. O sea, eso es chiquitico. ¿Qué quiere decir? Que estamos en esta zona donde técnicamente no conduce. ¿Listo? Por lo tanto, a medida que igual el voltaje va aumentando, hay una oposición al paso de la corriente, ¿sí? Todavía no se ha llegado a la zona de conducción. Ahora, vamos a escoger otra región, ¿sí? Para hacer también esa comparación, ¿vale? Para que se vea un poco más el análisis. Entonces, esta región 1 la dejamos como en la zona que no hay conducción y tomemos otra muestra para una región 2. ¿Listo? Ahora, esta región 2, ya tomémosla con la parte empinada, ¿sí? Donde ya se forma el codo, es decir, donde este material empieza a conducir. Entonces, digamos que esto va a ser B3 y B4. ¿Listo? Miremos los valores. B3 y B4. 0.8 empieza, 8, 9. O sea, que aquí va más o menos en la mitad del 9. Aquí más o menos empieza a conducir. Ya mucho mejor. Entonces tomemos, aquí está. A ver dónde pega, chicos. Aquí. Creo que pega aquí exacto, ¿no? Ustedes pueden tomar ese valor. Pero hagamos el ejemplo con algo menos. Partamos aquí, porque si no, los que no puedan ver muy... Bueno, ahí se me fue torcido.
Tienen que tomar los puntos bien. ¿Listo? A ese. Muy alto no fue. 0.90 pega más o menos como por aquí. 90, 95. Tienen que ayudarme a ver. Porque es que a mí me gusta por eso hacer los ejemplos desde cero. Para que ustedes vean. Hagamos bien. Vamos a tomar una región donde esté ya el empinamiento para hacer la comparación. Sino que, como les digo, hay que tener muy buen ojo. Ustedes allá en su computador ven mejor. Sino que acá hagámoslo manual para que ustedes sepan de dónde sale ese análisis. Este 1, ponemos 1, ¿no será? 1 pega aquí en 0. Sí, ¿no? 0.007. Y tenemos uno que pegue exacto. Este pega acá. ¿Qué será? 0.90. Bueno, sí, dejémoslo así. Entonces, el voltaje 3, que sea 0.90, y la corriente va a ser, ¿cuánto? 0. Son 3,2, ¿no? 3,2. Vamos a hacerlo todo desde 0 porque así es mejor. Ustedes saben de dónde sale. B4, 1 y 7, ¿no? 1 voltio y 0.007 creo que es, ¿no? Amperios. ¿Miliamperios o amperios? Amperios, sí, porque habíamos tomado la de amperios. Listo. Hagamos esa diferencia en esa región. 1 menos 0,90, obviamente siempre unidades. 1 menos 0.90. Siempre todo se lo mando. 0.1 voltio. Y la diferencia de corriente va a ser 0.0007 menos 0.002 amperios. Entonces, 7 menos 2 creo que son 5. Entonces, 0.005 amperios. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos dice la resistencia diferencial? Ya tenemos para ambas. Entonces, decíamos que la resistencia diferencial, ¿sí? Para... Uy, ¿se me salió? Sí, no, pero... Entonces una llamada. Vamos a hacerlo para la región 1 primero. Ya tenemos este cálculo para la región 2. Ahora regresemos acá a la región 1. Teníamos 0.40 de la región 1, ¿no? Y 0.40 era arriba sobre 3.4 por 10 a la 6. Si dividimos eso, nos da 117.6. 100.17 voltios sobre amperios. Nos vamos acá. Voltaje sobre corriente es igual a resistencia. Voltaje sobre corriente es igual a resistencia. O sea que esto me da ohmios. O sea que esto tiende a 118 ohmios. O sea que a voltajes muy bajos, ¿sí? Hay una, bueno, la relación de la corriente, ¿no? A voltajes bajos, chicos, el material se opone muchísimo al paso de la corriente. Miren esta resistencia tan grande, pero hagamos la resistencia diferencial de la zona 2. Con eso ya sacan el análisis. Si ven que más, o sea, más es como el análisis de lo que los cálculos difíciles no son. 0.1 voltios sobre 0.0005 amperios. Aunque repitamos ese... No falta que haya ingresado mal. Ceros, 1, 2, 3, 4, correcto. Entonces 0.1 dividido 0.0005, esto me da
200 ohmios. Vean eso. Creció. ¿Qué quiere decir? Que cerca del encendido del material, cuando se deja pasar la corriente, hay un crecimiento, si bien es cierto. Pero si ustedes miran acá, vean, esto es 3.4 por 10 a la menos 6. Ya les digo, esto es 0.00034. 3, 4, 5. A medida de que la corriente crece, porque esta es mucho más grande, ¿sí? ¿Qué pasa? Aquí supuestamente dice que a medida que el voltaje aumenta, deja pasar más corriente, pero nos está diciendo como hay un crecimiento en la parte de la resistencia, de todos modos, alguien me puede decir si bueno, es que no sé si ustedes han visto la webconferencia, es que hice muy seguido el CIPAC. ¿Es ómnico o no ómnico? Porque la resistencia creció, miren, a pesar de todo. ¿Sí? Igual la resistencia es la oposición al paso de la corriente. ¿Qué quiere decir esto? Que un material cuando es no ómnico, él no cumple la ley de Ohm. O sea, inherentemente nosotros al decir que la resistencia es igual a la corriente sobre el voltaje y esto tiene un comportamiento lineal, generalmente esto es un material ómnico. Pero nosotros aquí tenemos un comportamiento que no es lineal. O sea, es un material no ómnico, sino que lo que pasa es que quiero decírselos como en unas palabras más simples, porque yo sé que en el análisis ustedes son de ingeniería industrial y no vienen de ingeniería electrónica, que pues en general son más electrónicos, ¿no? Entonces, los que no hayan visto química, pues que los portadores, que el arrastre, que las bandas, ¿sí? Porque los materiales semiconductores generalmente tienen una banda de valencia, una banda prohibida, que ya vamos para allá a hacer los cálculos, y luego la banda de conducción. Entonces, ese electrón tiene que ganar la suficiente energía para pasar a esta banda. Ahora, esto pasa con los materiales semiconductores. En este caso, nos pregunta si es un material ómnico o no ómnico, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en un material que no es ómnico, a pesar de que se duplica el voltaje, la corriente no se duplica necesariamente y también la resistencia cambia dependiendo del voltaje. Esto aquí se comprueba que en la primera región teníamos 118 ohmios, pero aquí nos dio 200 ohmios. Quiere decir que igualmente la resistencia, a pesar de que creció, hubo una zona donde él ya empieza a conducir, pero es un material no ómnico porque igual no se comporta directamente proporcional a las variables, o sea que si se duplica el voltaje, la corriente se duplica. En general, lo que ustedes deben hacer es decir si es ómnico o no ómnico, y con estas comparaciones igual ya se comprueba eso. ¿Listo? Entonces, Profe, señor, diga. quiere decir que no es ómnico porque la respuesta no es constante. O sea, no sé. En este caso sí es no ómnico porque no es constante. O sea, Constante, no es ¿cierto? algo, ajá, igual por la gráfica del material usted se puede dar cuenta. Estos son análisis teóricos, pero en general, cuando usted ve un comportamiento de un material así, es un material semiconductor, porque él en esta banda, en esta zona de aquí, no está conduciendo. Quiere decir que técnicamente lo más probable es que en esa zona los electrones estén en la banda de valencia, ¿sí? Ya más teórico, ¿no? Un Y cuando ellos comportamiento. pasan, ajá, y cuando ellos ya pasan a esta zona, ajá, quiere decir que probablemente internamente, como hay tres zonas, la banda de valencia, la banda prohibida y la banda de conducción, allí ya los electrones empezaron a conducir. Eso es lo más probable. Pero en general eso es así, más o menos en Así resumidas cuentas. como un diodo, más o menos, ¿cierto? Comportamiento Ujú. de un diodo. Sí,
Ah, correcto. Muy bien, eso es. Ahora, nos pide que estime el voltaje umbral del material a partir de la gráfica. O sea que simplemente tú tienes que hacer estos cálculos, hacer una resistencia diferencial, ver cómo creció o decreció pues, su resistencia en general. Y mire que como varía, no es constante, ya se determina. Debería ser constante si él ya cumpliera con la ley de Ohm, ¿sí? Sí, que hicieran linealmente, pero pues allí ya se puede determinar que es un material no ómnico. Ahora, ¿qué pasa con los materiales ómnicos? Ellos sí cumplen la ley de Ohm, ¿sí? La gráfica generalmente es una recta y la resistencia es constante, ¿sí? A ver, creo que esa es la mejor manera de decírselo. Cuando un material es ómnico, la resistencia es constante, no varía. Pero nosotros en estos dos cálculos que hicimos notamos que la resistencia varió. O sea, generalmente ya inherentemente por la gráfica sabemos que es no ómnico. Pero al hacer los cálculos en esas dos zonas vimos que la resistencia cambió. Eso quiere decir que es un material no ómnico, porque el material ómnico la resistencia es constante. En los materiales no ómnicos varía. Es así, es más el trasfondo que lo que en general el cálculo se debe hacer. Ahora, ¿qué nos dice en la parte B? En la parte B nos dice que tenemos que calcular ese, nos dice que era que estime, ¿no? El voltaje, nos dice que estime el voltaje umbral, ¿cierto? Ese voltaje umbral, el BT creo que está, ¿ja? A partir de la gráfica. El voltaje umbral, chicos, este voltaje umbral generalmente es donde el material pasa de no conducir casi nada, casi nada, a conducir. O sea, donde se empieza a formar el codo. ¿Sí? O sea, donde ya. O sea, ese es como el límite donde, listo, entonces el material empezó a conducir. ¿Sí? ¿Cómo le decimos? Sí, el codito. El codito, ¿cierto? Para mí diría mejor que le digamos el codito. Aquí, el codito, la zona donde empieza a conducir. Sí, porque generalmente hablan mucho cuando se forma el codo, o sea, como los términos generales. ¿Listo? Entonces, el análisis es muy fácil. ¿Usted qué hace siempre en una gráfica para hallar un punto? ¿Usted qué hace siempre? Pues halla la ecuación de la recta, ¿sí? La punto pendiente, o puede usar usted también donde hay, cuando tenemos la pendiente y sabemos dónde corta, podemos usar ¿qué? Podemos usar la ecuación punto pendiente, pero hay dos formas, ¿no? La punto pendiente y la punto intercepción, ¿sí? Nosotros en este caso, pues obviamente podríamos calcular la pendiente en un punto, porque la pendiente es la relación del cambio, ¿no? La derivada, bueno, o la diferencia del voltaje respecto a la corriente, ¿sí? O sea, esa variación. O podemos usar también, cuando sabemos dónde está la intersección o dónde se corta el eje, también podríamos saber, en este caso, cuál ecuación usar. Son sencillas, chicos. Es la de mx más b o esa es la de punto intersección, ¿sí? Para una recta o bueno, o para una gráfica. Y la otra es cuando nosotros tenemos puntos. Esta es la punto, si esta es la de punto pendiente, cuando conocemos la pendiente y queremos hallarla en un punto. Entonces, nosotros en este caso, ¿qué vamos a hacer? Es relativamente sencillo, o sea, es más lo que uno se extiende como explicando que lo que se debe hacer generalmente. En este caso, ¿cuál de las dos podríamos usar? Nosotros pues ya tenemos la pendiente en los puntos que hemos tomado, ¿no? En algunas de las regiones. Recuerden que tomamos los voltajes, hicimos diferencias de voltajes y también hicimos diferencias de corriente. Cualquiera de las dos nos sirve, ¿sí? De las dos regiones. Porque nosotros, ¿qué hicimos?
hacer una resistencia diferencial, que era un cambio. Eso es una pendiente. Pero si nosotros quisiéramos hacer un análisis como del punto donde pasa el umbral, donde sí, entonces pues tendríamos que escoger esta zona. Ah, bueno, pero nosotros escogimos una zona que superó aquí, ¿no? Estábamos calculando con esa, ¿no? 1 y 0,90. Calculemos con esa. Igual lo único que va a variar es el punto de análisis, a ver cuánto nos da. Es que, chicos, ustedes pueden tomar de esta gráfica, de esta gráfica, ay, se me va como si fuera un cuadrado, de esta gráfica cualquier punto para hacer el análisis. Entonces, tomemos los puntos que hicimos, ¿no? Tomemos esta. 1 voltio, 0,90 nos dio, ok. Para memorizar los datos, 1 voltio, 0,007, ¿no? Era para este voltaje 0,1, 0,007, ¿no? Era la corriente. Y 90, 0,002, ¿no? Era este, ¿no? 0,0002. Listo. Ahora, recuerden que la pendiente, bueno, nosotros ya analizamos, ¿no? Pero ya para la ecuación, recuerden que las pendientes están dadas sobre qué. Este es el eje X y este es el eje Y. ¿Listo? Entonces recuerden que está dada ¿qué sobre qué? Si es sobre X, ¿no? Entonces, en este caso, yo no profundizo mucho, chicos, en algunas teorías porque ustedes ya son como de cuarto periodo, ¿no? Pero pues si dado el caso existe mucha falencia en esta primera tarea por ese tipo de manejos, porque estos cálculos son relativamente sencillos, pues sí tocaría como desmenuzar nuevamente lo que es ecuación punto pendiente y demás. ¿Listo? Entonces sería la corriente 2 menos la corriente 1 menos el voltaje 2 menos el voltaje 1. Es lo mismo que cuando uno tiene que, bueno, Y2 menos Y1 y X2 menos X1, ¿no? O sea, esto es una definición dependiente. ¿Sí? Disculpe. Ay, estoy aquí ocupada. ¿Quién será que llama? Vamos, porque no se nos pierde el hilo. Entonces, Dios mío, ¿quién será que me llama? Aló, buen día. Ay, no hay nadie joven. ¿Y no puede ir una señora a reclamarla? ¿No te puedo pagar por Nequi? Es que yo no estoy ahí. No, espérame. Entonces, sí, eso. Y me hace el Nequi acá, yo te pago, porfa, que es algo urgente. Ay, gracias. Sí, es que estoy en una clase. Muchas gracias, muy amable, ¿yo? Bueno. Sí, me envías acá al WhatsApp, ¿vale? Bueno. Ay, Dios mío, una interrapidísimo. Listo. Entonces, chicos, vamos allá a la pendiente. Es muy fácil. Ustedes lo único que hacen es reemplazar ese punto. Nosotros tomamos ese porque era el que más se veía, ¿cierto? En las otras gráficas es lo mismo. Yo tomaría los puntos que más se ven. Simplemente hacemos esa resta. Pues restamos I2 menos I1, 0,0007 menos 0,002 y acá abajo 0,1 menos 0,9. Ah, no, B2, este es, espérenme, este es, ok, si era 0,9, 0,1, esperen, que estamos viendo mal, después no nos da los cálculos. 1 menos 0. No es 0,1. Me van diciendo, me ayudan, porque como yo me regreso, después lo embarramos y que nos da desfasadísimo eso. Por eso a mí me gusta hacer así, manual, chicos. Les ha gustado mucho que hagamos manual porque ya o sea, uno puede ver cómo se sacan las cosas paso a paso. ¿Listo? Vamos hasta ahí la pendiente. Entonces, hagamos el cálculo acá, 0,007 menos 0,002, ok, dividido
1 menos 0.9. Nos da 5 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Esto tiende a ¿cuántos ceros? 0.005. ¿Listo? Ahora, esto es amperios voltios, nos dio al revés. Ojo, recuerden, es la pendiente. Ahora, la ecuación de la recta, ¿cómo quedaría dada? Pues recuerden que como es y igual a mx más b, esto sería en y, ¿quién está? Está la corriente igual a m, el voltaje está en x, más b. ¿Listo, chicos? O sea, son reflejos súper sencillos. Ahora, despejamos usando los puntos, ¿sí? Pues ya tenemos los puntos. Pues esperen. Ahora, tenemos la corriente de ese punto, tenemos el voltaje y tenemos la pendiente. Entonces, la única que tenemos que despejar es B. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿qué sería ahí? Tenemos únicamente y llanamente que reemplazar los valores. Estos valores, ¿qué va a pasar? Señor. Buenos días. Tengo una Buenos duda. días. Sí, señor. Aquí en esta ecuación de M, no estará invertido 0,7 menos 0.00,2. No es al contrario. Primero va a 0,002. Es el punto 2 menos el punto 1. Es X2 y Y2 siempre menos Y1. Sí, más o menos, es que es la ecuación punto pendiente o punto intercepción. ¿Sí? Siempre es la 2 menos la 1. La 2 es la más grande, 7, porque estamos tomando esta zona de acá, entonces es la mayor menos la menor, así. ¿Listo? Y este sería Y2 al punto que va y aquí Y1. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Igualmente, cualquier cosita, tú puedes poner ecuación, sí, punto pendiente o punto intersección o pendiente de una recta y allí o sea, te vas a dar cuenta. Pues si tú deseas, digamos, no se ha cambiado no se ha cambiado la definición de nada. Simplemente es la de un punto. Eso es todo. Vamos a hallar la pendiente en ese punto, en pocas palabras. Eso es todo. ¿Listo? Ahora, ¿en qué íbamos? Ah, bueno, vamos a despejar. ¿Listo? Entonces lo que tenemos que hacer es despejar. ¿Ya? Pero lo que pasa, chicos, bueno, es que él me dejó preocupada que de pronto se me estén confundiendo. Vean, aquí voy a volverla a escribir. La pendiente siempre de una recta está dada por el cambio vertical sobre el cambio horizontal. O sea, es por definición Y2 sobre Y1, X2 menos X1. ¿Sí? X2 es el punto de acá que tomamos y X1 es el de acá. ¿Sí? Eso es todo. Ahora, B. B está dado por la pendiente que nos dio 5 por 10. 5 por 10 a la menos 3 voltios. Perdón, este es al revés, amperios voltios. Me van diciendo porque pues como voy haciendo todo manual, no lo tengo desde cero, entonces, o sea, no lo tengo hecho ya. Entonces, me ayudan a echar ojo, por eso a mí me gusta hacerlo manual acá. El voltaje, ¿cuánto fue? Esperen, no la hemos despejado. Oigan, estoy ¿sí ven? Vamos a despejar B, que es la que queremos hallar porque tenemos corriente, tenemos la pendiente y tenemos voltaje. B será igual a la corriente, esto está sumando, pasa a restar. Ahí ya. B, la corriente, ¿cuánto era? En este caso, ¿qué punto tomamos? Tomemos uno de estos.
0.9, recuerden que es punto pendiente y recuerden que calculamos la pendiente entre esos dos puntos. La pendiente es el cambio, es solamente una diferencia, ¿sí? ¿Cómo cambia esa curva? O sea, una variable respecto a la otra. Las pendientes siempre son los cambios. Entonces podríamos trabajar con 1, podríamos trabajar con 0.9 para ese punto. Trabajemos con 0.9 porque es la que está acá antes, para ver cómo se comporta en esa zona. 0.9 era 0.9 amperios, ¿no? Menos la pendiente es 5 por 10 a la menos 3, ¿sí? Amperios voltios por los voltios. Este 0.9 es 0.302. 0.0002 voltios, ¿sí, no? Ok, entonces, cancelaciones. Amperios por voltio. Ok, o sea, que queda amperio. 0.9, ahora sí hagamos eso. Este se va con este, para unidades. Chicos, yo no les ahondo en unidades ni cancelamiento porque ustedes en física general, ¿no? O sea, pero si tienen falencias, avisan. Estoy haciendo aquí esa multiplicación y esa resta por 0.0002. Ok, esto dio 0.8999. O sea que tenemos una, no era 0.89. Voy a revisar que esté bien. La corriente, 0.9, 5 por 10 a la menos 3, por ta. Listo, muy bien. Ahora, vamos a despejar dónde se corta, que es decir, dónde estaría el voltaje umbral. Entonces, Y igual a M, B, V, ¿no? Porque reemplazamos la de Y, MX más B, ¿no? Ahora, nosotros para saber en el eje B, en el eje de B de corriente, ¿no? V, porque si digo B van a pensar que es esta B. Nosotros necesitamos saber dónde se corta para el voltaje umbral. Entonces, sabemos que para cuando nosotros queremos hallar un punto de corte, simplemente reemplazamos por 0 dónde se cortaría en ese eje. En este caso, si fuera X, sería un voltaje, pero queremos saber en Y dónde se corta. 0 igual a la pendiente, ¿sí? Más B. Ahora, lo reemplazamos. 0 igual la pendiente, 0.89 menos. Bueno, la pendiente, esperen. El voltaje. Vamos a reemplazar. Ayúdenme a ver los valores. En este caso sería la pendiente de, ¿cuántos que nos dio acá? 5 por 10 a la menos 3. 5 por 10 a la menos 3, ¿no? Por 5 por 10 a la menos 3 voltios fue. Amperios voltios. 5 por 10 a la menos 3. Me ayudan a ver porque como tengo tanto cálculo, ya me está yendo el ojo más. Amperios voltios. La próxima vez pongo más colores. Por el voltaje que queremos ver dónde se corta para ese punto. Más B. ¿Cuánto fue B? 0.89. 0.89. 0.89 amperios. Amperios sobre voltios. Y entonces toca ver las unidades, ¿no? Y entonces vamos a despejar. En este caso sería 5. Este está multiplicando, pasa a dividir. Este está sumando, pasa a restar, entonces pasa al otro lado. Vamos a despejar todo una vez.
Menos 0.89. Eso está sumando. Y eso está multiplicando, pasa a dividir por 10 a la menos 3 amperios voltios. Esto quedaría amperios. Aquí amperios voltios. Y en este caso, esto quedaría así por ley de la oreja. Amperios. Amperios. Amperios voltios sobre amperios. Esto se cancela y quedan voltios. Aquí esta unidad. Menos 0.89 dividido 5 por 10 a la menos 3. Menos 178. No, aquí hay alguna unidad mal que hicimos, chicos. Tiene que haber alguna unidad. Está dando demasiado grande. Menos 0 punto dividido, eso está muy grande. Aquí Profe, qué tenemos que pena. haber, digamos. Dígame. No pasaría a dividir sin restar, ¿no? ¿O estoy equivocado? ¿Por el igual? Es que este está sumando. Pasó a restar, Sí. míralo acá. Ajá, pasó a restar. Y este que estaba multiplicando aquí, pasó a dividir acá. Sino que la unidad está dando muy grande. Aquí nos tendría que haber dado cuando en alguno que yo les dije que sumamos que me ayudaran a echar ojo, tenemos que haber omitido alguna cantidad de números. Miren, cuando y igual a 0, tenemos que hallar el punto de corte de este voltaje. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí en la gráfica, bueno, ese es el eje, ¿no? X y Y. Resulta que todo esto es Y0, ¿no? Y0, Y0. Pero nosotros queremos saber en qué punto de aquí empieza a conducir así. ¿Sí? O sea, más o menos tendría que habernos dado un 0 punto por aquí. De 0.6 en adelante tenía que habernos dado el valor. Yo creo que en alguna unidad nos tragamos algún 0, porque nos está dando muy alto, digo yo. Pero les digo, yo como hago todo manual 1 a 1, 1 a 1, me tienen que ir ayudando, porque a veces a uno se le pasa, a uno por estar viendo o por ahí algo le pasa algún 0. Ahorita rectifiquemos. Pero vean, tenía que haber dado en Y0, ¿sí? En Y0 una X. ¿Qué X? ¿Qué valor? Aquí, 0 punto qué. 0 punto qué, ¿sí? Porque es que es imposible que vaya a dar menos 178, o sea, no. Aquí tiene que dar un valor. Tiene que dar un valor entre 0.6 hasta 1, ¿sí? Donde empiece a conducir. Vamos a ver, echemos ojo bien, puede haber algo. En 0.20 es, yo lo reducí 4.8 por 10 a la menos 5. Esto es, ¿cuántos ceros? A ver. 1, 2, 3, 4. Ah, claro. 1, 2, 3, 4. Ok. Están, a ver, estos están bien. Yo creo que estos nos traemos algo bonito por ahí. A ver, 0,5 por 10 a la menos 3. A ver, esa pendiente tiene que dar en qué unidades. Nosotros algún 0, algo hicimos, algún cálculo. Era 0.009. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 0.005, 0.40. Nos dio el delta. Aquí este delta de voltaje. A ver, si nos dio 40 acá. Ah, no, este es el 40. 3.4 por 10 a la menos 6, estaba bien. Nos dio 117, ¿sí? Ese es coherente. Este punto nos da, o sea, ayúdenme a ver, algún número, o sea, hay un cero faltante por ahí. Hay un cero faltante, porque es que la unidad tiene que dar aquí, miren cómo no se da cuenta. 0 punto. Igual, el negativo simplemente puede indicar, eso es independiente, que hay un cambio,
¿sí? Pero debería ser 0. Digamos, 17, algo así. O sea, que tienda a un número que esté acá. O sea, ¿hay algún error por allí de algún cálculo? ¿Hay algún error? O sea, alguno de estos números vimos mal. 0.007, a ver si sí es ese. 0.0007. 1, 2, 3, 4. ¿Será que estamos viendo mal este número y no es 0.007? Pero tendría que haber variado muy poquito. Muy, muy poquito. ¿Qué número será que varió mucho? ¿Qué número? ¿Qué número? A ver. Yo creo que nos pasamos mucho, chico, acá. 9. 0.9. Sí debería ser. Yo creo que sí. Aquí nos hemos pasado al ojo. Diría yo. Aquí. Esto es 0.9. Uf, claro, cambiar sí. Aquí. Vamos a tomar ese punto mucho mejor. Es ese punto. Es ese punto. Ese punto está muy, muy, muy grande. Demasiado. Digamos que el voltaje 1 va a ser 0,90 y el voltaje 2 0,95. Claro, en la gráfica, chicos. El ojo me falló muchísimo. Miren, digamos que esta es la mitad, 90, 95. Bueno, digamos, 0. Claro, es ese. Tomamos el punto demasiado grande. O sea, se desfasó la. Sí, mira, pero miren qué es lo bueno, que como lo estamos haciendo de cero, o sea, nos podemos dar cuenta. 90, 0.2. Vamos a poner 0. No, pongámoslo escrito de una vez en número. Pongámosle un 225 más o menos. Y este, 0,95. En esa región. Pero que empieza el cambio. Aquí hay 3, 3, 3, 3. Listo. Pongámosle no está 85, sino 86. Listo. Ahora hagamos con ese cálculo. Ya, miren que es más lo que uno charla, menos la pendiente, ¿no? Entonces, hagámosle. En este caso, sería las corrientes, la más 3.86 por 10 a la menos 4 menos 2.25 por 10 a la menos 4 amperios. ¿Esto cuánto da? 3.86 menos 2.25. 1.61 porque igual es la misma unidad. Miren que el cálculo rapidito es más lo que charlamos. Por 10 a la menos 4. Uy, claro, estamos desfasados en el ojo. Y el voltaje 0,95 menos 0,90, ¿no? Esto da, ojo a las unidades, ¿no? Aquí porque lo estamos haciendo rápido para verificar. Y entonces ahora sí, esa pendiente nos va a dar 1,61 por 10 a la menos 4 amperios sobre 0.05 voltios. Esto da 1.61 por 10 a la menos 4 dividido 0.05, chicos. Eso da 3.22 por 10 a la menos 3 amperios. Ahí vamos. Ahora sí, ya teníamos que B era igual a la corriente. Sí, ¿no? Ay, tú me dijiste que aquí pasaba a restar. Ah, no, sí, corriente menos la pendiente del voltaje. Vamos a hallar ese punto primero. La corriente
2.25, donde arranca, tomemos esa, la pequeña, 2.25 por 10 a la menos 4, para donde arranca el cambio. Menos la pendiente, 3.22 por 10 a la menos 3, esto es amperios voltios, ¿no? Por los voltios para esa sí me acuerdo, 0,90, ¿no? Sí, es la pequeña. Ahora sí hagamos eso. 2.25 por 10 a la menos 4 menos 3.22 por 10 a la menos 3 por 0.90. Pucha, le puse muchos paréntesis. Eso nos da 3.22, 0,90. ¿Será que multipliqué mal? Me está dando menos 64. A ver, allá algo me ayuda. 2.25 por 10 a la menos 4. Listo, menos, ok, ajá. 3 puntos, los paréntesis por ir con el afán, por 10 a la menos 3 y todo esto por 0.90. Listo. Ajá, claro. Menos 2 tiene que dar pequeño porque estamos trabajando con números pequeños. Y voltios se van, estos amperios, esto amperio. ¿Listo? Ahora sí, ya pasamos a la y igual a mx más b, ¿no? Entonces, en este punto vamos a hacer que y igual a 0 para hallar el punto de corte en x. Entonces, x es igual a... bueno, perdón, paso a paso, ¿no? 0 igual a mx más b. Ok, entonces, x va a ser igual a... Este está sumando lo que nos dice el compañero, pasa a restar y la pendiente. Yo creo que quedaría así. Entonces, menos b. Pero ya como está negativo, bueno, no importa. Menos 2.673 por 10 a la menos 3 amperios, creo que va ahí. Y la pendiente, ¿cuánto era? 3.22 por 10 a la menos 3. 3.22 por 10 a la menos 3. Esto era amperios voltios, ¿no? Acá pues queda amperios voltios sobre amperios, se va, quedan voltios. Entonces, bueno, X es B, ¿no? Esto es igual a B. Ahora sí, queda. Ay, Dios mío, vuelven otra vez y me marcan. Y si ve, así fue, que porque me estaban marcando, después más los cálculos. 2.673 por 10 a la menos 3 dividido 3.22 por 10 a la menos 3. Aquí nos damos cuenta. Dio 0, 0.83. Ahora sí dio 0.83. Vámonos a la gráfica. O sea, que aquí está bien. Como en 0 punto por aquí sí empieza a cambiar, porque recuerden que aquí está el 9, 95, 85 y esto está dividido aquí. Ahora sí nos dio. Así se da uno cuenta. Listo. Entonces el voltaje umbral es más o menos 0. Bueno, más o menos no, porque entonces diría que tengo un rango de por encima y por debajo. El voltaje umbral aproximado es 0.83. Eso sería. Wow, nos demoramos harto, pero fue porque no me ayudan a echar ojo. No me ayudan. Entonces, ¿vamos hasta ahí? Entonces, resumen, apreciados estudiantes, resumen. Vean, llevamos 1 hora y 20 casi en este. Oh my God. Resulta que, como que hoy nos va a tocar hacer solo el ejercicio 1 porque vamos para el experimento B. Resulta que la pendiente de esta curva, bueno, de esta gráfica, pues es la resistencia diferencial, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando hacemos los cálculos, sí,
en dos zonas, nos va a dar que la resistencia varía. Al variar la resistencia, quiere decir que es un material no ómnico. ¿Por qué? Porque el material ómnico cumple la ley de Ohm, ¿sí? Entonces, el ómnico cumple ley de Ohm. El no ómnico no la cumple. O sea, que el ómnico, su resistencia es constante. El no ómnico no es constante. O sea, por inherencia, la gráfica nos está diciendo que es no ómnico. Igual hicimos los cálculos y nos dio que variaba, pues como tal, la resistencia. Entonces es no ómnico. Ahora, adicionalmente a esto, se comprobó que varió la resistencia, o sea, no hay una resistencia constante, no es un material ómnico. Ahora, no es ómnico. Ahora, ¿cuál es el voltaje umbral? El voltaje umbral es el voltaje con el cual cuando el material pasa de conducir casi nada, ese 0.000 algo de corriente y empieza a conducir. Y hallamos que era 0.83 aproximadamente. O sea, ese sería como tal el primer punto. Ahora, ¿qué nos dice el experimento 2 de la parte 1? Yo creo que para este sí nos tocaría hacer ese y para el otro sí nos tocaría hacer los otros, el ejercicio 2. Ahora, ¿qué nos dice este ejercicio? El experimento 2 ya está en relación ¿a qué? Al logaritmo natural de la conductividad y la temperatura. Ahora, nos dice que en ese experimento 2 se mide la conductividad en función de la temperatura. Se mide la conductividad eléctrica del material para diferentes temperaturas. A partir de los datos experimentales se grafica el logaritmo natural en función de 1 sobre t. El ajuste lineal de los datos produce una recta pendiente m. O sea que esta gráfica, ¿qué nos quiere decir? ¿Sí? Que está graficada por una recta pendiente m. ¿Sí? La pendiente, o sea, las variaciones. Una pendiente es el cambio, lo que nosotros decíamos, que había una relación de cambio. Entonces, este signito se llama conductividad. Bueno, lo llaman conductividad eléctrica, ¿sí? O sea, es como la nomenclatura que se va a usar para este experimento. En el eje Y, pues vamos a tener el logaritmo natural de la conductividad y en el eje X vamos a tener la expresión en temperatura que es 1 sobre T. Ahora, recordemos siempre que para ese tipo de materiales hay tres bandas para los semiconductores. La banda de valencia, la banda prohibida y la banda de conducción. Aquí, esta banda es conocida como eje, bueno, está acá abajo. Nos dice que suponiendo que en la región conductora el material se comporta como un semiconductor intrínseco, usa la expresión, ¿sí? Conductividad de T es igual a la conductividad por E a la ta. Esta expresión, chicos, ni se preocupen, no se dedujo nada, es simplemente, es únicamente y llanamente una ecuación que se usa a la distribución estadística para, ay Dios mío, es que están, llámenme, espera, me pongo en silencio porque es que me desconcentra. Y eso que la tengo en no molestar. Okay. Lo que les decía, ese chicos, ese... no me deja poner, que no me suene, lo voy a poner en silencio. Esa ecuación para los semiconductores ya está dada, ¿sí? Y es una ecuación que se usa de la distribución estadística de Boltzmann. O sea, esta ecuación que les están dando aquí, ustedes no tienen por qué preocuparse, ya está definida. Lo único que tenemos que hacer es unos despejes. Más es el susto que ustedes ven esa ecuación que lo que realmente es difícil, así como la anterior, que solo se maneja ecuación punto pendiente, punto intersección, ¿sí? Y pues lo fácil es que nos están dando ya esta gráfica que es la recta de una pendiente, ¿sí? O sea, el comportamiento de ese material, de la conductividad en función de la temperatura. Entonces, más que la parte teórica es lo que hay que hacer, ¿cierto? O sea, los cálculos matemáticos son relativamente sencillos. Entonces dice que suponiendo que en la región conductora el material se comporta como un semiconductor intrínseco, use la expresión. ¿Listo? Entonces, esa expresión
Simplemente lo que nos va a decir es de que nosotros tenemos que ver con cuál material se presenta mayor concordancia al valor obtenido. Ya sabemos que es un semiconductor, pero entonces, ¿a qué material se asocia? O sea, dice, determine la energía de la brecha EG. La EG o E sub G es la energía de la banda prohibida, ¿sí? Cuando calculemos eso nos vamos a dar cuenta qué tipo de material es, ¿sí? Ahora, un material intrínseco, como lo decía la directora, es un semiconductor puro, ¿sí? Dentro de estos semiconductores puros podemos encontrar el silicio, el germanio puro, ¿sí? Ahí les doy una pista de más o menos cuál será de estos dos materiales que puede ser, ¿sí? Y aparte de eso, nosotros vamos a hacer un cálculo y entonces en su teoría ustedes ya tienen unos valores de energía para cada uno de esos materiales. Ahorita yo se los voy a dar también y nos vamos a hallar qué tipo de material. ¿Listo? Entonces, ese cálculo es muy sencillo, chicos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simple y llanamente, tenemos la ecuación, ¿sí? Esa ecuación de conducción. Vamos a hacer un despeje. Vamos a tener que aplicar un logaritmo natural para poder bajar esa energía, esa EG, para despejarla. Y pues nos dan la constante de Boltzmann. Miren, ya tenemos los valores. Entonces es más lo que ustedes se me van a asustar que lo que realmente, pues relativamente hay que hacer. ¿Listo? Entonces, en resumidas cuentas, de tanto que yo hablo, lo que tenemos que hacer es despejar eje y con el valor que nos dé eje, como son semiconductores, un semiconductor intrínseco es un semiconductor, como les dije, puro, puede haber dos tipos, ¿sí? De silicio o germanio, que es los que generalmente se usan. Eso es lo que vamos a determinar con el cálculo de esa energía, ¿sí? De la banda prohibida, vamos a ver si es qué material semiconductor es, silicio o germanio, que es lo que generalmente, porque aislante no es. Y conductor tampoco, por ser intrínseco. Entonces, tenemos, este es el seno, tenemos esta función. ¿Listo? Chicos, no voy a ahondar porque eso en física general, pero ¿qué hay que hacer siempre para bajar los exponenciales? ¿Sí? Nosotros aplicamos los logaritmos naturales, entonces logaritmo natural a ambos lados. ¿Sí? Listo. ¿Qué pasa? Recuerden que hay una propiedad del logaritmo natural que nos dice que el logaritmo de natural de a por b es igual al logaritmo de a más el logaritmo de b. ¿Listo? Entonces, ¿esto cómo nos queda? Recuerden que la idea es bajar a esa energía, porque es la que tenemos que despejar y hallar. Y entonces esto nos quedaría así. ¿Listo? Ahí vamos. Recuerden que esta, pues, es la conductividad respecto a la temperatura y eso es la conductividad del material. O sea que esta función que nos están dando es en función de la temperatura y tiene, pues, obviamente, la constante del material de conductividad, ¿no? Entonces, vamos para allá. Ahora, en este caso, ¿qué es lo que hay que hacer? Ya despejamos, ya tenemos distribuido eso, pero no hemos podido bajar eso. Que hay otra propiedad del logaritmo. La propiedad del logaritmo nos dice que cuando yo tengo un logaritmo con un exponencial, esto es igual, perdón, se me va, esto es igual a x, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría expresado? Entonces, eso nos quedaría que si yo tengo el logaritmo natural de e por la energía de la banda prohibida sobre 2 veces la constante de Boltzmann por la temperatura, eso nos da igual. Pero nos va ese exponencial y eso nos da que es la energía por 2 veces la constante de Boltzmann. ¿Listo? La temperatura. Ahora sí, nos vamos a proseguir.
¿Cómo nos queda? Lo unimos todo, lo que veníamos trabajando. Simplemente lo que hicimos fue distribuir. ¿Listo? Lo único que hice fue aquí pasar a esto y luego volví la pasé toda. ¿Listo? Ahora, recuerden que la gráfica la tenemos en función de 1 sobre t. La función está en función del logaritmo de la conducción y de 1 sobre t, pero aquí no está expresando 1 sobre t. Entonces hay que reescribir esa expresión. ¿Listo? Es fácil, simplemente tenemos que sacar esa constante, 1 sobre t. Es lo mismo, ¿listo? Así nos quedaría. Ahora, nosotros como ya tenemos que es una ecuación, bueno, es una gráfica en función de la pendiente, pues tenemos que seguir usando, o sea, las formulitas o bueno, la ecuación punto pendiente, punto intersección, pendientes. Entonces, nosotros sabemos que en este caso, y en ese eje es logaritmo natural expresado en función de la temperatura, ¿cierto? Porque estamos en Y y en X. Es más como extraer. Usted se puede confundir que quién es X, quién es Y. Y X está en función de 1 sobre T. Y pues obviamente la pendiente va a ser ese cambio de energía, o sea, esa energía expresada, ¿sí? Con la constante, porque vamos a usar la función de y mx más b, la misma. De la gráfica podemos tomar 2 puntos sobre la recta, ¿no? O sea, podríamos tomar 2 extremos, 2 centros, usted puede variar. Ya nos dimos cuenta que hay que tener muy buen ojo porque ya saben lo que nos pasó. Entonces, en este caso, miremos a ver qué puntos. En este caso, ¿qué puntos podemos tomar? A la mitad. Aproximemos. Ese es menos. Ok. Esto no nos vaya a pasar. Fue la vez pasada. Bueno, ojo. Tomamos 2 puntos. Pero 25. Esto está en función de 1 sobre t o bueno, 1 sobre k, que es lo mismo. Que esto es lo mismo que 1 sobre k, porque está expresado en eso la ecuación. Y y1, miremoslo. 0.0025, el logaritmo de ese. ¿Listo? Eso sería menos 0. Menos 5.0. Aproximadamente. El otro punto que vamos a tomar. Este. Menos 0. Eso está fácil de ver. Menos 0.0040. ¿Listo? Porque se devuelve. Menos 0. No era 0. Este no es 0.0040. Y ese será menos 14.5. Yo creo que tengo aquí una imagen. Yo creo que la tenía. Esta. Sí, porque yo la había preparado. Listo. Ahí nos damos cuenta. Listo. Sí, yo creo que sí, vamos bien. Borremos esto para que no se me confunda. Simplemente vamos. Recuerden. Esto es en función, es la pendiente, ¿no? Ahora lo único que tienen que recordar es ecuación punto pendiente, punto intersección, que es una pendiente, nada más.
Entonces, M está dado por Y2 menos Y1 para las pendientes y X2 menos X1. Esto sería igual a 14.5 menos 5.0 sobre 0.0040 y 0.0025. Eso nos da menos 14.5 menos 0.0. Todo esto dividido 0.0040 menos 0.0025. Esto da menos 273. Yo creo que metí mal el dedo, porque no me están concordando ni nada. Ya. Menos 14.5 menos 5.0. Está apareciendo error y no concordarán unidades. Y 0.0040 menos 0.0025. Ya no me dio error. Me dio menos 6.33 por 10 a la 3. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, la pendiente salió negativa, ¿no? Recuerden que el negativo no siempre indica, digamos, algo malo, ¿no? A veces el signo negativo indica como la dirección. O sea que si nosotros tenemos esta gráfica con 1 sobre t y esto es logaritmo natural de la conductividad, nos dice que eso nos diría que esta relación está entre, esto es el cambio, sería el cambio en y, que y es el logaritmo natural, y abajo sería el cambio de la temperatura, ¿no? Ok, o sea que a menor temperatura baja el logaritmo natural. Según eso, ese cambio. Y entonces, miren, sí, miren, aquí en la gráfica se puede ver, o sea, el análisis que también tienen que hacer ustedes. A menor temperatura, wow, baja. Claro, porque esto es inverso, es 1 sobre t. Wow, sí, sí concuerda entonces. Muy bien, hasta ahí vamos bien, o sea, relativamente, no nos vaya a pasar lo de la pasada. Ahora, sabemos que la pendiente, ya sabíamos, ¿no? Que está determinada por menos la energía de esa banda prohibida por 2 veces la constante de Boltzmann. Ahora sí, lo único que tenemos que hacer es despejar. Entonces, esto sería igual. Lo paso a multiplicar todo eso para allá. ¿Sí? Organicémoslo bonito. Si quieren, hagámoslo paso a paso. Menos M2KB. Pero como eso no puede ser negativo, simplemente multiplico, o sea, lo paso. Ha sido bien organizado. Ahora sí, calculemos. Menos 2 veces la pendiente. La pendiente es menos 6.33 por 10 a la 3. La constante de Boltzmann, ¿cuánto nos daba que valía? La constante de Boltzmann, 8.617. 8.617 por 10 a la menos 5 electronvoltios Kelvin. En este caso sería menos 2 por menos 6.33 por 10 a la 3. Esperen, menos 2. Se me fue mal aquí. 6.33 por 10 a la 3
por 8.617 por 10 a la menos 5 da 1.09. Listo. Eso nos da la energía, ¿sí? De la banda prohibida. Ahora, ay, profe, pero yo cómo sé. Chicos, ya está determinado, o sea, por teoría, que para el silicio, ¿sí? Esta energía tiende hasta 1.112 electronvoltios y para el germanio, ¿sí? Esta energía puede tender hasta los 0.66 voltios. Entonces, ¿con cuál es la que más concuerda? Con silicio. Entonces nos quiere decir que es silicio ese material, ¿sí? Ahora, nos dice esta última pregunta. Verifique si el valor de la energía obtenido es coherente con el valor del voltaje umbral del inciso B. Discuta cualitativamente la relación entre ambos parámetros. Con base en los experimentos y el clasifique el material como conductor, aislante o semiconductor. Ah, pues eso es ya lo que habíamos hablado. Entonces, ¿qué nos dice la parte B? Que relacione la energía con el voltaje umbral. La energía nos dio 1.09 electronvoltios y el voltaje umbral corregido nos dio 0.83. Voltaje umbral 0.83. Están muy cercanos. Recuerden que tenemos estas tres bandas. Esta es la banda prohibida. O sea, aquí está la banda de valencia, al revés, y esta está la banda de conducción. ¿Listo? Los electrones necesitan ganar energía para pasar de aquí. Esta brecha dice que es 1.09 y que este voltaje umbral es 0.83, o sea que cuando esto está llegando a 0.83, probablemente ya empieza a conducir un poco. Es cercano, es relativamente cercano y es más o menos coherente. Diferente fuera que nos hubiera dado esos cálculos súper lejanos, o sea que sí hay una relación entre ambos. Ahora nos dice, ¿es conductor, semiconductor, aislante para el punto E? En la teoría que dio la directora nos decía que la energía de esas bandas prohibidas para un conductor, que es un metal, o sea que esas bandas están casi solapadas, ¿sí? O sea que es decir que no hay es que la banda prohibida es la energía que usted mínimo, digamos un ejemplo, como un hueco, cuando uno quiere saltar de una lomita a otra lomita, hay un hueco, ¿no? Para uno no caerse. Ese electrón necesita la suficientemente energía para pegar ese salto y saltar hasta el otro lado. Para un conductor, esa energía casi es cero, porque no hay ese hueco, o sea, no necesita esa energía para pasar de un lado a otro. Ahora, para un semiconductor, ¿sí? Puede ser de 0.5 hasta 3 electronvoltios. Y nosotros nos dio 112, no, 0.9. 0.9, 112 es del otro, pero del silicio. O sea que encaja aquí en el patrón de semiconductor. Y cuando es aislante, esa energía es mucho mayor a 3, o sea, es gigante a 3 electronvoltios, 4 electronvoltios, o sea, son materiales aislantes. Entonces, en el D, ¿se relaciona la energía de la banda prohibida con el voltaje umbral? Sí, porque ella necesita 0.83 voltios y acá la banda dice que es 1.09 electronvoltios, o sea que por cada electrón, el electrón necesitaría 1.09 electronvoltios para poder saltar. Entonces el voltaje umbral sí está relacionado porque a los 0.83, que fue un cálculo aproximado que hicimos en esa región de la gráfica, empieza casi a conducir, o sea que ya está tratando como que de que, uy, se está moviendo y quiere como pegar el saltico, ¿sí? ¿Es un conductor? No, porque sí necesita la energía, no es cero, o sea que no es un conductor.
¿Es un semiconductor? Sí, porque la energía que necesita ese material para pasar de la banda de valencia a la de condición es 1.09. Y es un aislante, no porque la energía de electronvoltios tendría que ser gigante de ese material. Entonces, eso es, chicos. Uy, eso que nos demoramos casi 2 horas en ese punto. Yo creo que la próxima vez voy a dejar de hablar tanto y toca más al punto, que me gusta hablar mucho. Y no quiero que se me alargue tanto, casi como una web conferencia. Listo, chicos. ¿Duda, inquietudes de esos puntos para el ejercicio 1? Resumen, ¿qué tienen que hacer? Hallar la resistencia diferencial con 2 regiones para hacer la comparación y comparar los cambios de la resistencia. ¿Por qué? Porque un material ómnico es una resistencia constante y para un material no ómnico la resistencia no es constante. ¿Listo? Ahora, el voltaje umbral, tienen que hallar. El voltaje umbral es el voltaje en el cual el material empieza a conducir. ¿Sí? O sea, pasa de no conducir casi nada a conducir. Para el experimento 2, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Hallar eje. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Aplicar logaritmos naturales para poder despejar esa energía. Y conforme le dé esa energía, ahí tienen que usar las propiedades, ¿no? Y conforme les dé esa energía, ustedes van a saber si es silicio o germanio, que es lo que generalmente se usa en semiconductores generalmente. Y a partir de eso, ustedes van a poder relacionar esta energía, ¿sí?, de la banda prohibida con, se quedó, de la banda prohibida con el voltaje umbral. Obviamente el voltaje umbral va a estar relacionado con la energía de la banda prohibida porque es lo mínimo que necesita el material para empezar a conducir. Y si el material es conductor, semiconductor o aislante, que eso lo determinan a partir de la energía que calculen, de la energía de la banda prohibida del material. ¿Qué es lo que más van a usar? Ecuaciones punto pendiente o punto intercepción, ¿sí? Pendientes, y que la pendiente son cambios. Esto es un diferencial. O sea, decir un punto, diferencias de puntos, ¿sí? Lo mismo que una pendiente. Y ya, o sea, no es más difícil como se ve que lo que realmente hay que hacer, chicos. ¿Alguna duda o inquietud? Van a trabajar. No, profe. Igual trabajen, miren la grabación y van trabajando, repiten lo que yo hice allí y lo que hacen es mostrarlo en el foro o me escriben y vamos revisando por los chats, no hay problema. Es relativamente sencillo. Ya se dieron cuenta. Lo más difícil es como el análisis teórico. Vale, chicos, voy a pausar la grabación para ver que empieza a procesar.